amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí Pepe desde el cuartel general de 7 segmentos. El día de hoy venimos a presentarles un video que hicieron nuestros colegas de ST Microelectronics. Se trata de cómo deben ustedes proteger sus circuitos contra todas estas choques eléctricos o variables del ambiente que ustedes tienen que lidiar, que normalmente no lo hacemos, ¿no? Como ingenieros de productitos. Por ejemplo, cosas como cómo le agregamos una protección para nuestra fuente de alimentación, qué tenemos que hacer para proteger nuestro circuito de descargas eléctricas cuando conectamos un conector USB o HDMI o algún tipo de puerto Ethernet. Y también las consideraciones para cuando hay una descarga eléctrica, hay componentes que se encargan de tomar esas descargas y pues mandarlas a tierra, ¿no? Para proteger nuestros circuitos y a las personas que interactúan con los circuitos. Entonces, sin más ni más, los vamos a dejar con Ángel Galarza, que trabaja para ST Microelectronics. El video está en español, entonces está padre. Ellos realmente nos tradujeron todo el video. Y pues esperemos que les guste. Chao, nos vemos en el siguiente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Galarza y trabajo para la división de Power y Discretos de ST Microelectronics. El día de hoy les quiero dar una presentación sobre las diferentes soluciones que se tienen para protección de interfaces y filtros. Vamos a ver un poco sobre los parámetros que se tienen que considerar, los estándares y también presentar hacia grandes rasgos las interfaces que se deben de proteger en un sistema y también cuáles son las soluciones que tiene ST para esas diferentes interfaces. Y finalmente referencia a algunos documentos o notas de aplicación que se tienen para poder entender técnicamente cómo se hace esas implementaciones. Algo que tenemos que entender en la parte de las protecciones que tenemos que implementar en un sistema es cómo va a trabajar ese sistema. Y bueno, independientemente de cualquier circuito integrado que se utilice, en especial microcontroladores o microprocesadores en un sistema, siempre vas a tener diferentes interfaces que van a interactuar, ya sea en la parte del el power, en la línea de DC, donde puede haber transientes, donde puede haber descargas eléctricas y hay que proteger esa línea para poder evitar cualquier daño en el circuito principal, que es el microprocesador o microcontrolador. La otra parte importante viene siendo reducir las emisiones en los puertos de salida o de comunicación de alta velocidad. Entonces ahí tenemos que, además de proteger el sistema en esas interfaces como USB o HDMI o la interfase para el display del LCD que emiten muchas veces radiaciones, también tenemos que considerar poner protección y poner filtrado en las señales para poder pasar las regulaciones de FCC o de emisiones. Y la otra parte importante es en el área del networking, por ejemplo en el puerto de UART o Ethernet, también muchas veces puede ser susceptible a que exista alguna descarga eléctrica en esas líneas de comunicación y pues que vaya a entrar la descarga hacia el microprocesador o al microcontrolador. Es importante también tener un circuito de protección y al mismo tiempo también garantizar que los datos estén íntegros. Entonces hay que ver algunos parámetros en específico que vamos a ver más adelante en esta presentación. Y bueno, por último, la parte de la interfaz humana, que son los botones, el display, los botones touch, la parte del audio, entradas, salidas de audio. También hay que tener protecciones en esas interfaces y pues evitar que exista alguna descarga por parte del, del humano a la hora de tocar esa interfase, pues que no se vaya a dañar el circuito. Bueno, una vez entendiendo en qué manera va a operar tu sistema,
Es importante entender cómo podemos probar que ese sistema puede ser tan robusto para poder sobrevivir en ese ambiente de operación. Y para eso son los estándares. En los diferentes estándares que tenemos para ESD, por ejemplo, tenemos el modelo del modelo humano. En este caso, el modelo humano es la energía que puede generarse con la actividad diaria, caminando, frotándose el cabello, en fin, la electrostática que puede generar en tu cuerpo y luego que puede ser descargada hacia el componente. Por eso es la importancia de utilizar sistemas antiestáticos durante el proceso de manejo de los productos, y regularmente los componentes tienen una capacidad de sostener o de poder sobrevivir descargas del modelo humano, que vienen siendo las protecciones del on-chip que se tienen internas. La otra es la descarga que puede haber de máquina a máquina. Normalmente son descargas eléctricas mucho más energéticas. El modelo, la simulación es diferente. Eso lo vamos a ver ahorita en un momento. Y la última es por el manejo de los componentes. Cuando se está empacando, cuando se está llevando el material de un lugar a otro en la manufactura, ahí puede existir algún tipo de descarga en el manejo. Y por último, las descargas que pueden ser externas al sistema. En ese caso, por ejemplo, una interfase USB, donde a la hora de conectar ese conector en el aparato puede tener una carga estática y estás descargando de contacto metal a metal pues una energía que puede dañar el sistema. Y para eso pues tenemos que entender el nivel de carga que se genera dependiendo del tipo de situación en un sistema. Y bueno, para eso nos podemos ir aquí a la parte donde está la mezcla de que no mezclemos pues el modelo humano con el estándar ISE, y podemos ver en la gráfica la cantidad de energía que se puede descargar en un sistema bajo el estándar ISE. Este estándar es emulando una fuente de voltaje de más o menos 8 kilovolts y con una capacitancia de 150 picofaradios y una resistencia de 330. Al momento de hacer el contacto con el dispositivo, la cantidad de energía que se descarga en términos de corriente es mucho mayor que el modelo humano. Lo que podemos ver aquí en el área roja, naranja, es que podemos estar descargando varios amperes en unos cuantos nanosegundos, el cual pues puede dañar internamente el semiconductor. Y mientras el modelo humano, donde tienes una descarga de normalmente más o menos 2 kilovolts, pudiera ser también 8 kilovolts dependiendo de la situación, pero la gran diferencia es que la capacitancia es mucho menor, tienes 100 picofaradios, y la resistencia es mucho mayor, son 1500 ohms. Y con esto, la energía que puedes descargar en un sistema, lo que tenemos aquí en verde y en gris, es de alrededor de 8 kilovolts a 2 kilovolts. Entonces ahí con eso podemos determinar que la única manera para poder garantizar una protección en un sistema es siguiendo el estándar ISE 61000-4-2, que tiene pues un modelo más energético que el modelo humano. Y bueno, para hacer las pruebas para ver si el sistema es robusto y pasa este estándar, se puede hacer en como una pistola de aire, donde hay diferentes niveles de pruebas. Del 1 al 4, lo que cambia aquí es la cantidad de energía de voltaje que se va a aplicar. Es de 2 a 8 kilovolts. Y esto es en contacto directo. Y también hay contacto en aire de 4 a 15 kilovolts. En cada uno de los niveles de estrés se hace una prueba de 10 veces. 10 veces se hace la descarga. Y bueno, en lo que se tiene que determinar si el sistema
está trabajando normalmente, bueno, pues quiere decir que está pasando el estándar de protección. Y si tiene algún tipo de pérdida funcional del dispositivo, y bueno, se restablece, pues quiere decir que puede tener algún problema, ¿no? De que está dejando pasar energía a través del sistema y la protección pues no es la adecuada, y eso puede causar algún daño, ¿no? En el futuro en el sistema. Y por último, aquí en la parte del área de silicio que tiene normalmente internamente los circuitos para protegerse, aquí podemos ver que un circuito de protección de ESD interno, por ejemplo en un microcontrolador, el área es alrededor de 16 veces menor que la que se tiene con un circuito externo de protección, aun cuando el sistema de protección, el TBS, sea una área milimétrica muy pequeña, tienes mucho más área para poder disipar esa energía. Entonces, por eso es importante no mezclar el modelo humano con el estándar ISE. El estándar ISE es el único que puede garantizar la protección del sistema. Bueno, ahorita vimos algunos de los estándares de ESD, y también es importante ver la parte de los parámetros que son claves para poder seleccionar un circuito de protección. Entre los parámetros más importantes es el voltaje de operación, o el VRM. Este viene siendo el standoff voltage, es el voltaje máximo al que va a estar trabajando tu sistema. Este es importante porque si tu sistema trabaja más allá del VRM, tu sistema de protección se estaría activando en una operación de condición normal. Entonces, por eso es importante tener este parámetro bien definido y bien establecido a qué voltaje vas a operar. El otro que es importante es el IRM. Este viene siendo la máxima fuga de corriente que existe a tu voltaje de standoff, el VRM. Esto es importante porque en aplicaciones, por ejemplo, de baterías, tienes que considerar cuánto sería el máximo fuga de corriente que vas a tener durante tu sistema operando en condiciones normales. Entonces, entre menos sea el leakage, pues va a ser mejor en tu aplicación. El otro parámetro es el breakdown voltage. Este viene siendo el voltaje al cual tu sistema de protección entra en activo. Esto prácticamente determina arriba de tu voltaje de operación. Una vez que hay un sobrevoltaje, tu sistema de protección entra en acción y se empieza a activar. Y luego entra el clamping voltage, que es el máximo voltaje que puede sostener durante un surge en el sistema de protección. Entonces, de ahí tenemos el otro parámetro importante, que es el máximo pulso de corriente, de pico de corriente que puede eh, sostener el sistema de protección, el transient, durante ese incremento de la energía. Y por último, la capacitancia. Este es un parámetro también muy importante, ya que la capacitancia del circuito de protección, si es muy grande, puede ocasionar que, en el caso de que tengas una línea de datos de alta velocidad, esa integridad de los datos pues se vea afectada por la capacitancia, y tengas pérdida de información o de datos. Entonces, estos son los parámetros que tenemos que estar revisando, y es importante considerarlos. En el slide anterior estuvimos viendo los parámetros claves para poder seleccionar los diferentes eh, circuitos de protección. Y algo que podemos ver ahorita son los parámetros claves que son para la parte de protección de sobrevoltaje. Aquí tenemos un ejemplo donde está una señal sinusoidal. Podría ser la señal de entrada del ADC, que normalmente está a 3.5 o 5 volts.
Y bueno, aquí podemos tener un ejemplo donde hay un TBS y cuál sería el efecto de acuerdo a los parámetros que seleccionamos de BRM, BBR y B-clamping. En este caso, si existe una falla de sobrevoltaje en la señal de entrada en el ADC, podríamos tener un circuito de protección que esté protegiendo la voltaje de entrada del ADC de tal manera que cuando hay un surge de voltaje, el, el circuito de protección estaría cortando ese exceso de energía o de voltaje al entrar en acción el breakdown voltage y el B-clamping. Y al ser un circuito de protección eh, unidireccional en este caso, aquí como lo podemos ver en esta gráfica, estaría también cortando el voltaje negativo en la señal de entrada. Entonces, así es como básicamente funciona un circuito de protección en la parte del voltaje y digamos que esos son los parámetros claves para la selección de un TBS. El otro parámetro importante es la capacitancia. Y como sabemos, un diodo, en este caso, pues un TBS es un diodo muy rápido que tiene ciertos parámetros para poder proteger a una voltaje de corte, lo que vimos, el voltaje de operación, el BRM, el B-clamping. Y este TBS tiene una capacitancia intrínseca, entonces podemos hacerlo equivalente a un capacitor. Y esta capacitancia intrínseca en el TBS puede afectar la integridad de la señal una línea de comunicación de alta velocidad. Aquí podemos ver que un TBS de 5 picofaradios está teniendo un efecto de desfase en el tiempo y cuando reducimos la capacitancia, pues este desfase es mucho menor. Aquí tenemos de un picofaradio y pues aquí prácticamente es nula el desfase de la señal en el tiempo, y aquí tenemos una de 500 femtofaradios, igual la señal es más íntegra. Cuando nos vemos a la frecuencia de corte es 1 entre pi por tiempo, ahí podemos determinar que en el dominio de la frecuencia, el cual sería el efecto o la frecuencia de corte en el caso de, por ejemplo, una interfase USB que ya trabajan a señales de más alta frecuencia. La atenuación de esa señal podría ser de tal grado que se puedan perder los datos o la integridad de los datos en el sistema. Entonces, por eso es importante determinar la capacitancia del circuito de protección y que no afecte la frecuencia de corte de la velocidad de esa interfase. Algo que podemos ver como parte de las especificaciones en los circuitos de protección de alta velocidad es lo que le llaman el diagrama de ojo o el eye diagram. Básicamente aquí lo que muestra es que un sistema de protección, a pesar de tener pues una capacitancia, por ejemplo aquí el HSP053, no afecta la integridad de los datos para un sistema de comunicación donde tienes USB 3.1 o hasta 10 gigabits por segundo. Entonces, por eso es importante determinar la, tanto la frecuencia, la capacitancia y por supuesto pues también el voltaje de operación del circuito. La otra parte importante también es, bueno, al seleccionar un circuito de protección es el fabricante que estés seleccionando, pues tienes que ver que realmente esté posicionado en el mercado y que tenga la tecnología para poder cumplir con los requerimientos de protección de tu sistema. Y bueno, ST Microelectronics
Es el número uno en sistemas de protección de iOS, ESD Lighting Protection. Tiene alrededor de 10% del market share y abarcamos aplicaciones en todos los rangos, desde aplicaciones industriales, también automotrices, médicas y por supuesto en el área de consumer. En el área de comunicaciones tenemos sistemas de protección para over Ethernet y también en la parte de automatización, así como tecnologías propietarias que ayudan a poder simplificar alguno de estos circuitos de protección. Dentro del portafolio que tenemos en los circuitos de protección está dividido en 4 áreas. La primera área es en la de comunicación de datos, la data line. Aquí tenemos una tecnología de sistemas de protección y filtrado, donde se utiliza el iPad, es integración de pasivos y discretos, donde combinas pues la parte de filtros, de common mode y de emisiones junto con la parte de protección de ESD. La otra parte es el portafolio que tenemos para la línea de datos. Hablábamos de, por ejemplo, Ethernet, DSL y también de protecciones de search de propósito general. Eh, Todas las líneas de comunicación normalmente tienen que tener algún tipo de protección. Y el otro sector es el de Power Line Protection, es donde tenemos los TBS. Estos circuitos son los que protegen en la línea de voltaje. Hablábamos del voltaje de supply, el VCC. También puede tener en la parte de las entradas de audio del ADC. Hay diferentes áreas que se protegen en la parte de Powerline y pues hay de diferentes potencia, ¿no? Hasta 5000 watts. Y también tenemos sistemas de aplicación específica, por ejemplo, para interfaces como HDMI, USB Type-C o inclusive para aplicaciones de RF en algunos de los sistemas, como los filtros de RF o los balloons para matching filter de la antena. Bueno, ya que vimos algunos de los parámetros que se utilizan para la selección de los componentes, podemos ver así en forma general qué es lo que tiene ST para ofrecer en la parte de protección y filtros. Y también en la parte de los matching circuits para los circuitos o los circuitos integrados de conectividad. En el caso de los microcontroladores, microprocesadores, bueno, en la gran mayoría el STM32 prácticamente cubre todas este tipo de interfaces, desde las más comunes, el RC232, 485, UART y cuadrada C, interfaces para cámara, display, por supuesto el JTAG, USB Type-C. Tenemos también USB desde el tipo A, el micro USB, interfaces HDMI, los puertos de Ethernet, las interfaces de audio, video, el micrófono y también las interfaces para, por ejemplo, PLC o Powerline modems, también las interfaces automotrices o industriales como CAN. Es una de las interfaces también que se maneja en el STM32. IO-Link, que es una interfase para aplicaciones de sensores a nivel industrial. Las interfaces humanas como los botones, pues ahí también tenemos que tener algún tipo de protección. Y por ejemplo, cuando tienes cargas inductivas, motores,
Tenemos que tener también un TVS que nos pueda proteger de sobrevoltajes, sobre todo en cargas inductivas. Y en la parte de interfaces como la memoria SDIO o el SIM card, también tenemos circuitos de protección que ya integran los pull-up resistors y también en la parte de filtrado. Y por supuesto en la parte de NFC también las antenas se ocupa protección a la hora de hacer contacto. Esta presentación la pueden obtener, se la pueden pedir aquí a su contacto de ventas de ST o su partner de distribución, y ya podemos hacer llegar esta presentación. Aquí cada una de las interfaces tiene un link vivo a la página de ST, en el cual le puedes picar a la interfase y pues tendríamos por lo menos una selección de las diferentes soluciones que hay para esas interfaces, y tienen también pues la información de las hojas de datos y ya más específico darte pues un cierto número de familias de partes que son específicas para esas interfaces. La otra parte que quería platicarles es, bueno, sobre lo que queremos llegar. Vimos diferentes soluciones que tenemos para proteger las interfaces, la parte de la potencia, pero aquí en específico quería platicar acerca de los sistemas de protección que tenemos o las soluciones específicamente para el STM32, el MP1, que es el microprocesador que puede manejar Linux, multimedia, tiene GPU, y por supuesto pues tiene múltiples interfaces que necesitan tener protección. Esto es independientemente del procesador que se seleccione. Prácticamente las interfaces que se utilicen van a tener que tener este tipo de protección. Y bueno, para empezar, tenemos aquí en el Power Switch, tenemos un pues diodo para proteger la parte del voltaje de entrada, que no haya un voltaje invertido y que no vaya a dañar la tarjeta. La parte de los conectores, tenemos un sistema de protección de 5 volts en los conectores para evitar cualquier descarga que no dañe también la parte de los puertos. Tenemos en la parte del micro SD card, tenemos un sistema de protección de la línea de datos de alta velocidad. Es el HSP051, el cual permite por su baja capacitancia poder mantener la integridad de los datos y pues tener una uh, interfase protegida para la memoria. También por el otro lado tenemos en USB Type-C, tenemos en el sistema de protección en el B-Bus, para cualquier descarga que pueda existir a la hora de conectar el circuito a esa interfase. Y en Ethernet también igual, tenemos un sistema de protección que puede manejar datos de alta velocidad. El HSP053 se caracteriza por tener baja capacitancia y pues permite tener una integridad en los datos. En la parte del audio también, tanto de entrada como salida, se tienen líneas de protección. Aquí de hecho tenemos un circuito que está integrado con 4 líneas de protección, tanto para la entrada de audio como para la salida. Y en la parte de los botones de usuario, también tenemos los circuitos de protección para poder evitar cualquier descarga de ESD al sistema. En sí, cada uno de los circuitos de protección, como pueden ver aquí en los cuadros que están como rojitos, siempre van a estar lo más cercano al conector. Esa es la recomendación.
que estén lo más cercanos a la fuente donde puede haber una descarga eléctrica, y eso es para poder proteger el sistema de que la energía se disipe o se vaya a tierra antes de llegar al circuito principal. En el caso, por ejemplo, del USB, la interfase del ST-Link, también tenemos un circuito de protección para esa interfase en HDMI. En este caso integra inclusive las resistencias de pull up o pull down internas, y también protege la línea de datos y por supuesto también la parte de potencia o de comunicación. En fin, cada una de las diferentes interfaces va a tener un sistema de protección específico de acuerdo a la velocidad, el tipo de interfase, y pues es importante que ya un sistema en una aplicación te consideres desde un principio las soluciones que vas a utilizar, y pues no vaya a suceder que tu sistema se dañe sencillamente por no tener un sistema de protección en cada una de estas interfaces. Algo importante que les quiero comentar es la documentación técnica. Y bueno, aquí si obtienen esta presentación, pueden bajar prácticamente todas las diferentes notas de aplicación que te pueden orientar de una forma un poco más técnica de cómo seleccionar cada una de las interfaces y protecciones para esas interfaces en tu microcontrolador, y cómo implementar esas protecciones. También viene información acerca de los beneficios de los circuitos integrados que evitan que haya emisiones, o los Common Mode Filters, por ejemplo, para líneas de datos diferenciales, y así como toda la información de los empaquetados. Entonces toda esta información está disponible, y pues es cuestión de que nos contacten a nosotros y se las podemos hacer llegar. Como algo de información adicional, tenemos diferentes folletos, tenemos una aplicación que la pueden bajar en Google Play o la pueden bajar en App Store, y pueden, basado en los parámetros que platicamos en un principio, pueden poder seleccionar el número de parte adecuado para proteger esa interfase o esa línea de datos o esa línea de power. Y tenemos también algunos kits, algunos brochures que te pueden dar una guía rápida de qué tipo de solución es la que se recomienda para esa aplicación o interfase en específico, así como un overview un poquito más detallado de cómo proteger los circuitos y cuáles son las consecuencias de no protegerlo. Y bueno, como área final es el que también tenemos un kit de muestras que lo pueden obtener a través de nosotros. Este kit de muestras trae diferentes soluciones desde Common Mode Filters, trae balloons, trae TBS, trae diferentes tipos de protección para diferentes interfaces, muy orientado para la parte de IoT. Y bueno, con eso les quiero agradecer el tiempo que duraron aquí en la presentación, y pues espero que les haya servido, y de antemano pues muchas gracias.